Muy buenos días, hermanas y hermanos. Hoy es 25 de septiembre del 2020. En este día queremos acogernos bajo la palabra del Señor, siempre del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, versículo 18 al 22, y que dice así: Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, porque decía: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, los sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Muy estimados hermanos, hermanas, qué gran alegría siempre poder compartir con ustedes el Evangelio y a través de ella acercarnos a Dios. En esta mañana, a pesar de que pareciera que fuera sencillo para nosotros conocer a Dios, Él nos invita a conocerlo de veras. Por eso, en esta inquietud de poder conocer, queremos apelar al Espíritu Santo para que nos enseñe y nos conduzca para que podamos conocerlo verdaderamente a Dios. Juntos entonces nos permitimos a invocar al Espíritu Santo y decimos juntos: ven Espíritu Santo, ven a iluminar los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Queridos hermanos, después de haber invocado al Espíritu Santo, queremos hacer esta meditación en torno a estas palabras y a esta inquietud de Jesús. Él había preguntado a sus apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Pero en esta mañana quisiera plantearte esta pregunta a ti directamente que escuchas. Que Jesús te lo diga: ¿me conoces? Bajo esta expresión nosotros en esta mañana haremos nuestra meditación. ¿Le conocemos verdaderamente a este Jesús? El Evangelio del día retrata en la forma de testigo valiente a Pedro, el que a la pregunta de Jesús a los apóstoles: ¿quién dicen que soy yo?, afirma: tú eres el Cristo. Queridos hermanos, si nos detenemos un rato nosotros a poder interpretar esta palabra Cristo, que quiere decir ungido, el enviado, esta primera pregunta: ¿quién soy yo para ustedes? ¿Quién soy yo para ti? A Pedro solamente se entiende, queridos hermanos, a lo largo de un camino, después de un camino largo, un camino de gracia y de pecado, un camino de discípulo. Jesús a Pedro y a sus apóstoles no les ha dicho: conóceme, los ha dicho: sígueme. Y este seguir a Jesús nos hace conocer a Jesús. Seguir a Jesús con nuestras virtudes, también con nuestros pecados, pero seguir siempre a Jesús. No es un estudio de cosas que es necesario, sino una vida de discípulo. Por eso, queridos hermanos, es necesario un encuentro cotidiano con el Señor, todos los días, con nuestras victorias y nuestras debilidades, ¿por qué no? Pero también es un camino que nosotros no podemos hacer solos. Y para ello es necesario la intervención del Espíritu Santo, como al principio hemos apelado para que nos haga meditar y hacer conocer estas palabras del Señor. Conocer a Jesús es un don del Padre. Es Él que nos hace conocer a Jesús. Es un trabajo del Espíritu Santo, que es un gran trabajador. Había puesto, queridos hermanos, evidentemente en esta inquietud, que el Espíritu Santo no es un sindicalista, es un trabajador y trabaja en nosotros siempre. Hace este trabajo de explicar el misterio de Jesús y de darnos este sentido de Cristo. Miramos a Jesús, a Pedro, a los apóstoles, y sentimos en nuestro corazón esta pregunta, y para responder lo que nos hemos puesto nosotros en esta inquietud de Jesús que nos pregunta: ¿me conoces?, hemos puesto nosotros esta pregunta también: ¿quién soy yo para ti? Queridos hermanos, esta pregunta no es nada sencillo responderlo.
Y como los discípulos, pedimos al Padre que nos dé el conocimiento de Cristo en el Espíritu Santo, que nos explique este misterio. ¿Qué dicen los hombres que soy? Es una pregunta que aún hoy, queridos hermanos, nos hace nuestro Salvador a cada uno de nosotros que profesamos el nombre de cristianos. Esa vez fue dirigida a los apóstoles y causó el mismo impacto que si nos la dijera hoy a nosotros. Ellos, que habían escuchado sus palabras, habían dejado todo por seguirlo, nunca se habían cuestionado sobre quién era realmente. Solamente se habían levantado con la seguridad de seguir a aquel hombre que podía dominar la naturaleza y que curaba a los enfermos y que perdonaba los pecados. Queridos hermanos, esta inquietud para nosotros es también una inquietud de los apóstoles. Ante la primera pregunta, muchos respondieron de inmediato. Es fácil para nosotros responder por otros. Pero sinceramente, Jesús les pregunta diciendo, ¿quién soy yo para ustedes? Solo ahora se quedaron estupefactos como lo haríamos también tú y yo. No se lo habían planteado jamás esta pregunta. Y pienso que en esta mañana, queridos hermanos, tú como familia, como esposo, como esposa, como catequistas, nos podíamos preguntar, ¿quién es para mí verdaderamente Jesús? ¿Cómo era posible que no supieran quién era? Los apóstoles. ¿Y cómo podemos nosotros pensar que para nosotros tampoco es Jesús un Dios desconocido? Ocurre, queridos hermanos, que muchos católicos, tras muchos años de ser bautizados y después de haber visto la acción de la gracia tan potente, todavía no los conozcamos. Tampoco saben realmente quién es Jesús, porque es una pregunta que se responde de corazón a corazón. No es una pregunta cualquiera, no de un frío libro a una también fríamente, pues Cristo pregunta y lo hace porque desea que lo conozcamos de veras. No nos pregunta porque de repente quiere hacernos meditar, ¿no? Nos pregunta para poder hacernos verdaderamente hijos suyos. Solo Él, bueno e intrépido de Pedro, respondió justamente. Lo dijo con todo corazón y con toda su alma, diciendo, tú eres el Cristo, porque se ha dejado llevar de la inspiración del Espíritu, el que será la piedra de la iglesia. Entonces, queridos hermanos y hermanas, en esta mañana, para terminar nuestra meditación y junto a la inquietud que nos hemos propuesto al principio, diciendo por parte de Jesús, ¿me conoces? ¿Sabemos quién es Cristo para ti? Respondámoslo sin miedo en la intimidad de la oración, así como hemos dicho, de corazón a corazón. Queridos hermanos, ojalá que estas sencillas palabras puedan entrar en nuestra alma y en nuestro corazón y que nos puedan hacer responder como verdaderos cristianos. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios para mí. Eres mi Salvador, eres mi amigo, eres el compañero de mi vida. No sé, tú responde. Por eso quisiera acompañarte en esta meditación de esta mañana con estas sencillas palabras que acabamos de decir. Un abrazo, que tenga un buen día. Con ustedes, como siempre, Padre Zander.